para que empiece a grabar para... Ya está grabando, súper. Ok, entonces, hoy día vamos a resolver 6 ejercicios en particular, ¿ya? Son los 6 de geometría, porque, bueno, la maratón es de geometría, y van a ser primero 2 de semejanza. Vamos a tomar un pequeño descanso o sea, un descanso de hacer ejercicio y vamos a resolver las dudas, ¿ya? Que puedan haber surgido. Después vamos a resolver 2 de geometría analítica. Lo mismo, después de esas 2 vamos a hacer un pequeño break para responder dudas o, bueno, relajarse un poco entre medio de las 2 preguntas. Y finalmente vamos a resolver 2 preguntas de transformaciones isométricas, ¿ya? La verdad es que están separados así como 2, 2 y 2 por cada tema, porque de alguna forma los quise separar, pero en verdad cada pregunta involucra más que un solo tema, ¿ya? Así que no es como que sea exclusivamente de transformación isométrica o exclusivamente de semejanza, ya hay varias cosas envueltas, ¿ya? O sea, envolvidas. Entonces, empecemos, ¿ya? Así que, okay. Todos consiguen ver el problema, ¿cierto? O escriban en el chat, o porque lo puedo ver, o... Sí, súper, ya. Sí se ve. Ok, entonces, es súper, ya. Bueno, si tienen dudas, pueden activar el micrófono o escribir por el chat, ya, porque el chat lo puedo mirar porque tengo 2 pantallas, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es del año pasado, es 2020, y dice, yo voy a cambiar el color, a ver, ¿qué color será bueno? Sí, está bien. Entonces, la primera pregunta es del 2020, es la pregunta 46, y bueno, la escribí levemente diferente, pero es lo mismo, ¿ya? Dice, en la figura adjunta se muestra el triángulo ABC, que está acá a la izquierda, ¿ya? Y la circunferencia de centro en el origen O del sistema de ejes coordenados, ¿ya? Y bueno, antes de seguir leyendo la pregunta, en esta imagen tenemos, bueno, el triángulo ABC, que es rectángulo en A, ¿cierto? El ángulo mide 90, el ángulo en B mide alfa, ¿ya? Y además se ha trazado esta altura que está aquí, que es la altura AD, ¿ya? Por lo tanto, el segmento AD es perpendicular al segmento BC, y además se tiene que, bueno, este ángulo aquí es alfa y es común a los 2 triángulos, ya eso es súper importante, ¿ya? Y si se fijan acá, en el triángulo que está acá a la derecha, tenemos un triángulo similar, ¿ok? Que es, o sea, similar o quizá a lo más puede ser semejante, bueno, no sabemos, pero tiene aquí este mismo ángulo acá, alfa, ya, en el origen. Así que alguna relación va a tener. Entonces, la pregunta dice, si Q, X, Y, con esas 2 coordenadas, es un punto de la circunferencia, o sea, este está acá, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes coordenadas corresponde al punto Q en función de P y Q? ¿Ya? Ok, entonces si se fijan, sí o sí tiene que haber una relación entre los 2 triángulos, ¿ya? Porque nos están preguntando cuáles son estas coordenadas X, Y en función de P y Q, que son estos trazos que están acá en el triángulo de la izquierda, ¿ya? Entonces, bueno, si se fijan acá, el triángulo que está aquí, el triángulo ABD, tiene la hipotenusa que mide A, igual que este triángulo que está acá a la derecha, ¿sí? El triángulo que está a la derecha, la hipotenusa mide A, el triángulo que está a la izquierda, el chiquitito que está como acostado, el trazo AB también mide A, ¿sí? Entonces, como el trazo AB mide A y la hipotenusa mide A, vamos a ver cómo se comparan esos dos triángulos, ¿ok? Ahí entró. Sí, ya, sí, se puede enviar esa guía, no hay problema. Pero tú te refieres como a enviarla antes, sí. Yo para el próximo lo puedo hacer, pero esto también se los voy a enviar, ¿ya? Ok, entonces, como está diciendo, este triángulo que está aquí como acostadito, si se fijan, tiene 2 cosas, a priori, 2 cosas en común con el triángulo que está acá a la derecha en la circunferencia unitaria. Tienen por un lado la hipotenusa que mide A, y la hipotenusa acá a la derecha también mide A, y también tenemos que el ángulo en B, acá a la izquierda, mide alfa, y el ángulo que está en O, también acá mide alfa, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál es la relación que hay entre esos 2 triángulos para poder determinar las coordenadas del punto X, Y, ¿ok? Entonces, voy a dibujar aquí al lado el triángulo en chiquitito para compararlo con este de acá. Entonces, el triángulo chiquitito sería, tiene el vértice B que mide alfa, ¿ya? ¿Cómo se llama? El ángulo en 90 está en D, ¿cierto? Acá, D entonces. Y el otro sería el punto A, el vértice A, ¿sí? Además, el segmento AB mide A, ¿cierto? Entonces aquí la hipotenusa del segmento B mide A. Ok, entonces, si se fijan, para poder calcular las coordenadas X, Y del punto, necesitamos saber la altura de este triángulo, ¿sí? Y cuánto mide este cateto acá abajo, ¿sí? Porque el cateto aquí abajo sería la coordenada en X, y la altura del triángulo sería la coordenada en Y, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer es calcular cuánto mide cada uno de estos lados, ¿sí? En el triángulo que dibujé acá a la derecha. Bueno, algo que me faltó colocar es que el segmento acá, el que está aquí, el BD, mide P,
Así que en verdad eso no es desconocido, sino que mide P, ¿ya? Entonces, si se fijan, solamente con eso, ya tendríamos que estos dos triángulos son congruentes, ¿ya? Porque tienen, por el criterio lado-ángulo-lado, ¿sí? Porque tienen un lado en común, o sea, perdón, dos lados en común, que serían los que miden A, ¿sí? Y el ángulo que mide alfa. Así que faltaría solamente calcular acá la altura, ¿sí? Entonces calculemos aquí la altura. No, si se fijan aquí, tendríamos el valor como de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, y alguien podría pensar utilizar el teorema de Euclides, ¿ya? Y de hecho originalmente la pregunta era, ese era el objetivo, ¿sí? De hecho así aparece resuelto con el teorema de Euclides. Sin embargo, como no aparece en el temario, no lo vamos a utilizar, y se puede utilizar semejanza directamente, ¿ya? Y la pregunta es como, bueno, ¿cómo hacemos eso? Si se fijan acá en el triángulo que está acá a la izquierda, el triángulo ABC, podemos empezar a completar las medidas de los ángulos, ¿sí? Porque si se fijan, el triángulo ABD es rectángulo en D, ¿sí? Y el ángulo en B es alfa, y por lo tanto el ángulo que está acá, este que está aquí, el ángulo en A, mide 90 menos alfa. Sí, porque la suma tiene que dar 90 porque la suma de los tres da 180, ¿sí? El ángulo complemento. Después con el ángulo que está acá arriba, ¿sí? El ángulo que está acá arriba, si se fijan, como todo eso mide 90, y la parte de abajo mide 90 menos alfa, la parte de arriba tendría que medir alfa, ¿sí? Porque al sumarlos quedaría 90 menos alfa más alfa igual a 90, que sería el ángulo completo en A, ¿ya? Y finalmente, también tenemos que en el segmento CB, bueno, nosotros proyectamos acá y nos queda la altura AD, ¿cierto? Y si se fijan, entonces, como este es un segmento, como el ángulo que está hacia abajo acá en D mide 90, hacia arriba también tiene que medir 90. Entonces, además tenemos otro triángulo rectángulo, ¿ya? Y dado que el ángulo acá en A mide alfa, entonces aquí sería alfa, y acá arriba entonces tendría que medir 90 menos alfa, ¿sí? Porque así se calculan los ángulos interiores cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? Y si fijan acá, todos los triángulos que están aquí envueltos, que sería el triángulo chiquitito que está acostado, el triángulo ABD, el triángulo ADC, que sería el que está como dado vuelta, y el triángulo más grande, que sería ABC, ¿ya? Esos tres triángulos comparten sus ángulos interiores, que serían el que mide 90, el que mide alfa y el que mide 90 menos alfa, ¿sí? Así que esos tres triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces tendríamos que vamos a escribir aquí, el triángulo ABC, que sería este de aquí, sería semejante, vamos a escribir primero semejante con, por ejemplo, el que está acá arriba. Así que hay que tener cuidado con los ángulos. El triángulo ABC en A, ¿sí? El triángulo más grande, en A tiene el ángulo de 90 grados, entonces esto sería 90 grados, ¿ya? En B tiene el ángulo alfa, ¿ya? Y en C tiene el ángulo 90 menos alfa, ¿sí? Entonces acá vamos a escribir la relación de semejanza en ese mismo orden de ángulos, ¿ya? Porque así se tiene que escribir. Entonces, para el triángulo que está acá arriba sería el triángulo ADC. ¿Cuál es el ángulo claro, el ángulo que mide 90 es el D, ¿cierto? Entonces sería D en el triángulo ADC, ¿sí? ¿Cuál es el que mide alfa? Sería el que está acá abajo, ¿cierto? Que sería en A. Y el que mide 90 menos alfa es el que está acá arriba, que sería en C, ¿sí? Entonces, esos dos triángulos son semejantes porque por lo menos comparten dos ángulos, bueno, y en este caso sabemos que comparten los tres, ¿ya? Y además, dado que el triángulo chiquitito que está acá abajo, el triángulo ABD, también tiene el mismo conjunto de ángulos, que sería alfa, 90 menos alfa y 90, también es semejante con los otros dos, ¿ya? Porque comparten los ángulos, ¿ya? Y para que dos triángulos sean semejantes, basta con que los ángulos interiores sean iguales. Y de hecho basta con dos, porque si tienen dos ángulos iguales, entonces el tercero también debe ser igual, ¿ya? Así que para el triángulo chiquitito, bueno, hay que ver cuál es el ángulo que mide 90. En el triángulo chico es en D, ¿cierto? Esto sería D. ¿Cuál es el que mide alfa? En B, ¿cierto? Y el que mide 90 menos alfa es el que está en A. Entonces este sería A. Okay. Bueno, aquí me faltó colocar el símbolo de triangulito, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la relación de semejanza entre estos dos triángulos, entre el triángulo DAC, que es el que está acá arriba, ¿cierto? El que está acá arriba aquí, con el triángulo DBA, sí, el triángulo DBA, que es el que está como acostadito, para deducir cuánto vale AD, ¿ya? Entonces, bueno, como nosotros queremos calcular AD, dado que es lo que está acá, ¿cierto? Es lo que hemos dicho que queríamos calcular aquí. Vamos a necesitar calcular aquí AD, en esta de acá, ¿ya? Entonces, hay que mirar aquí AD, a qué ángulo se está opuesto, sería a 90 menos alfa en el triángulo de arriba, ¿cierto? Entonces aquí 90 menos alfa vamos a colocar arriba, y en el triángulo acosadito, el chiquitito, se opone a alfa, ¿sí?
se pone alfa, y a 90 menos alfa, se acá abajo alfa, ¿ya? Así que en el primer triángulo, en el triángulo DAC, que es el que está acá arriba, ¿cierto? Bueno, vamos a colocar AD, ¿cierto? AD porque AD es el triángulo, perdón, el AD es el lado que se opone a 90 menos alfa. ¿Y cuál es el que se opone a alfa? Sería DC, ¿cierto? El segmento DC que mide Q, según el dibujo. ¿Ya? AD. Y en el triángulo chiquitito, el que está acostado, el que se opone a 90 menos alfa mide P, ¿cierto? Que es el segmento PD, BD, entonces mide P. Y el que se opone a alfa mide AD, ¿cierto? Que es el que estamos buscando, AD. ¿Ya? Entonces de acá podemos despejar, ¿sí? Utilizando la regla de 3 simple, nos quedaría, bueno, multiplicamos un doble cruzado, nos quedaría AD al cuadrado es igual a P por Q. ¿Ya? Voy a continuar aquí abajo. Entonces despejando nos quedaría que A por D es igual a la raíz cuadrada de P por Q. ¿Sí? Porque, bueno, y solamente cuando uno saca raíz cuadrada, uno en teoría debe poner el valor absoluto, ¿sí? Porque puede ser más o menos, y la raíz puede ser más o menos la raíz, pero como estos son segmentos, nos quedamos solamente con el valor positivo, ¿sí? Porque la longitud de un segmento no puede ser negativa, ¿ya? Entonces, si aquí se fijan, tendríamos entonces que el lado AD mide PQ, o sea, sería este lado de aquí. Perdón, raíz de PQ, ¿sí? Raíz de PQ. Ah, la relación entre los segmentos, ok, ya voy a repetirlo. Acá lo que he dicho era que nosotros podemos decir que los triángulos, bueno, los tres triángulos son semejantes, pero el triángulo DAC, que es el que está acá arriba, sería el DAC, con el triángulo DBA, que es el que está acostadito, ¿sí? El chiquitito, esos dos son semejantes porque tienen los mismos ángulos, ¿sí? Quizás están en orden diferente porque un triángulo está rotado respecto al otro, pero lo que importa es que los ángulos internos son iguales, ¿ya? Como tienen por lo menos dos ángulos internos iguales, y por lo tanto el tercero igual es el mismo, son semejantes, ¿ya? Y para establecer la relación que tienen entre los lados, lo que hay que comparar son los segmentos homólogos, ¿ya? Y como uno sabe eso, los segmentos homólogos son aquellos que se oponen al mismo ángulo, ¿ya? En el DAC, que es el que está acá arriba, en el triángulo DAC, el que se opone a 90 menos alfa es exactamente, bueno, 90 menos alfa el que está acá arriba, ¿sí? Entonces exactamente es el segmento AD, y por eso lo coloqué acá a la izquierda arriba, en la relación. El que se opone a alfa, que es el ángulo alfa que está acá, ¿cierto? Es exactamente el segmento que está aquí, el que mide Q, porque se opone a alfa, ¿ya? Así que por eso acá puse Q. Para el otro triángulo, que es el triángulo DBA, el triángulo DBA, que es el que está aquí abajo acostadito, ¿ya? ¿Cuál es el que se pone a 90 menos alfa? Bueno, el que se pone a 90 menos alfa, que este ángulo de aquí, sería este de acá, este segmento, que mide P. Por eso coloqué P acá arriba, ¿ya? ¿Y cuál es el que se pone a alfa? Bueno, el que se pone a alfa es exactamente AD, ¿sí? Acá abajo está alfa y el que se pone sería AD, ¿ya? Entonces este sería AD y por eso lo coloqué acá abajo, ¿ya? ¿Se entendió ahora, no? Sí, súper, ya. Entonces, con esa relación, nosotros podemos, bueno, despejamos acá y nos quedaría A por D, o sea, AD por AD, que sería AD al cuadrado, es igual a P por Q, ¿sí? Multiplicando cruzado, ¿ya? Y entonces despejando nos quedaría AD es igual a raíz de PQ, ¿sí? Bueno, ¿y por qué queríamos saber eso? Bueno, volviendo al dibujo, era porque nosotros queríamos conocer aquí cuál era la altura de este triángulo, ¿ya? Porque ese triángulo es exactamente el que aparece aquí, ¿ya? Y súper, entonces ya estamos listos, porque ya calculamos, si se fijan, cuánto mide acá, cuánto mide la altura, que sería PQ, y ya sabemos que el segmento BD, que es el que está acá, mide P, ¿sí? Así que ya podemos calcular las coordenadas del punto Q, que sería, en X sería P, ¿sí? Y en Y sería la altura, que ya sabemos que es raíz de PQ, ¿ya? O sea que esas son las coordenadas, y buscando la alternativa, sería la alternativa C, ¿ya? Bueno, aquí hay 5 alternativas, pero no se alcanza a ver todo, ¿ya? ¿Alguna consulta con la pregunta? Ya, claro, súper. A ver, una cosa que creo que lo mencioné muy rápido, pero vale la pena mencionar, porque lo dije demasiado rápido y no sé si quedó claro, es por qué el triángulo que está acá en la circunferencia unitaria es el triángulo chiquitito de acá abajo. Ya, ese argumento es súper importante. Primero, si se fijan,
el triángulo que está en la circunferencia unitaria, ¿ya? Y el triángulo chiquitito que dibujé acá a la derecha, son semejantes debido a que tienen dos ángulos iguales, ya que sería el ángulo alfa y el ángulo 90, ¿sí? Bueno, y como tienen dos iguales, el tercero también es igual, ¿sí? Porque los dos tienen que los triángulos tienen que sumar 180, así que si son dos iguales, el tercero tiene que ser igual en un triángulo, ¿ya? Así que por lo menos son semejantes. Y ahora, ¿por qué son congruentes? Es decir, ¿por qué son iguales? Es porque la razón de semejanza es 1, dado que sabemos que la hipotenusa de ellos dos es la misma, ¿sí? Entonces, como son semejantes, y además tienen el lado homólogo que mide lo mismo, tienen que ser congruentes, ¿ya? Así que por eso el triángulo que está acá acostado, el chiquitito que le dibujé acá a la derecha, es el triángulo que está acá en la circunferencia unitaria, ¿ok? Eso creo que no lo mencioné, pero lo dije muy rápido, así que para que quedara claro. Voy a mirar el chat, dice, ¿quedó claro? No, súper. ¿Podría explicar de nuevo por qué dividiste a D por Q? Ah, ya. A ver, voy a dibujar aquí quizás, voy a dibujar aquí el triángulo DAC. Ya voy a dibujar aquí el triángulo DAC. Ay, qué horrible. La goma. Ah, no, este no es. El triángulo DAC, que es, bueno, D90, el C que está acá arriba y A, ¿ya? Y voy a dibujar el triángulo chiquitito también, que es el triángulo DBA. ¿Ya? El triángulo DAC, bueno, en A mide alfa, y por lo tanto en C mide 90 menos alfa, ¿sí? Y el triángulo chiquitito DAB en B mide alfa, así que acá en B mide alfa, y por lo tanto acá mide 90 menos alfa, ¿ya? Entonces estos dos triángulos, como ya vimos arriba, son semejantes, ¿ya? Bueno, y de hecho aquí con el dibujo también se puede ver que son semejantes porque por el criterio AA, que es el criterio ángulo-ángulo, ¿ya? Porque tienen dos ángulos iguales, que sería el de 90 grados y el que está en alfa, ¿ok? Entonces estos de aquí son semejantes, ¿ya? ¿Y qué significa que sean semejantes? Que los lados son proporcionales, ¿ya? Los lados son proporcionales. Y como los lados aquí, bueno, decir, los lados correspondientes, ¿sí? ¿A qué se refieren los lados correspondientes? Que son los lados que se oponen al mismo ángulo, ¿ya? Entonces, para AD, o sea, porque aquí dividía AD por Q, porque la relación la vamos a hacer, aquí la hicimos de la forma que arriba colocamos los lados que están asociados, perdón, que se oponen al ángulo 90 menos alfa, y abajo colocamos los lados que se oponen a alfa, ¿ya? Entonces, en el primer triángulo, ¿cuál es el lado que se opone a 90 menos alfa? Es AD, ¿sí? Entonces, por eso lo coloqué acá arriba. Y abajo, ¿cuál es el ángulo que se opone, perdón, el lado que se opone a alfa es el lado DC, ¿ya? Y DC, según el dibujo acá, DC mide Q, ¿ya? Por eso abajo puse Q, y por eso queda AD dividido en Q, ¿ok? Y bueno, es análogo para el otro. ¿Por qué calculamos el ángulo que se pone alfa? Se refiere al lado que se opone alfa, ¿no? Bueno, utilizamos esta relación de aquí porque, bueno, yo pude haber establecido todas las relaciones de semejanza que hay entre los dos triángulos, ¿ya? Y de hecho pude haber utilizado el grande y todo. Pero la que servía era esta de acá, ¿ya? De hecho, así se demuestra el teorema de Euclides. ¿Ya? El teorema de Euclides es exactamente hacer esto lo que hice acá. Y por eso lo utilizamos, ¿ya? Solamente por eso, es porque es la que sirve, ¿ya? Así que, bueno, la verdad es quizás hacer trampa, porque uno, en verdad, para descubrir cuál es la que sirve, habría que escribirlas todas, ¿ya? Y lo cual está bien, pero por motivo de tiempo, obviamente, no voy a escribirlas absolutamente todas, ¿ya? Pero sí, es eso, ¿ya? Pasemos al siguiente problema, si es que no hay más dudas. Si hablo muy rápido, me avisan, ¿ya? Si quieren que hable más lento o cualquier cosa, me avisan, ¿ya? Y vamos a probar con otro color. ¿Encuentran que hablo muy rápido o hablo lento o qué está bien? Digan algo, o si no dicen nada es porque voy a continuar así. Profe, habla un poquito rapidito. Ya, entonces voy a hablar más lento. Ya, Sí, sí. por favor. Ya, sí. Ok. Pasemos a la segunda pregunta. Entonces, en la pregunta 2, que es una pregunta del 2019, ya es la pregunta 41, me parece que es la escribí exactamente igual, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, en el triángulo ABC de la figura, este aquí, ABC,
D pertenece al segmento AC, o sea, este punto acá pertenece al segmento AC, y E pertenece al segmento AB, ¿ya? Que el punto que está acá abajo pertenece al segmento AB. Si DE, que es esta línea que está aquí atravesada, ¿cierto? DE es paralelo, ¿cierto? Paralelo al lado BC, ¿ya? Nos están preguntando cuál es la medida del segmento AE, o sea, nos están preguntando por este segmento que está acá. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces tenemos paralelas y nos piden medida de un segmento. ¿A alguien se le ocurre qué es lo que vamos a hacer acá? O sea, no me diga la respuesta, sino como cuál es la palabra clave aquí para responder esta pregunta. Sí, va a subir al canal. ¿A alguien se le ocurre? ¿Teorema de Tales? ¿O no? Está relacionado, está relacionado. Pero, a ver, ¿qué dice el teorema de Tales? El teorema de Tales lo que hace es relacionar, cuando tenemos esta estructura, ¿cierto? Que transversales cortadas por paralelas, nos relaciona estos lados de aquí, los lados que están aquí, ¿cierto? Que son los que cortan los segmentos que se determinan por las paralelas, ¿ya? Pero si se fijan acá, no están dando las medidas de, por ejemplo, los segmentos que están acá arriba, sino que nos están dando las medidas que son como las bases del lado de los triángulos que se forman, ¿no? Entonces sí, se puede utilizar el teorema de Tales para establecer la relación de proporcionalidad entre los segmentos, pero lo que vamos a tener que utilizar es la propiedad de semejanza de triángulos, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque nos están dando los lados que están acá, el segmento DE y el segmento BC, ¿ya? Entonces por eso vamos a tener que utilizar la semejanza, porque el teorema de Tales solamente nos dice la proporción entre los segmentos, ¿ya? Y como no tenemos la información de los segmentos que están acá arriba, entonces no la vamos a poder usar, ¿ok? Pero sí, iba por ahí la respuesta, ya, súper. Ok, entonces la pregunta ahora es, ¿por qué vamos a utilizar semejanza? Bueno, si se fijan, los triángulos A, E, D y los triángulos A, B, C, esos de ahí son semejantes. Eso se debe a que primero comparten el ángulo que está en A, ¿cierto? Porque es un segmento en común, así que comparten el ángulo que está acá en A. Y además, como la DE, el segmento DE y el segmento BC son paralelos, los ángulos que se terminan acá son iguales, ¿sí? Porque ángulos entre paralelas de esta forma así son iguales, ¿ya? Y lo mismo pasa acá abajo, ¿sí? Este ángulo que está acá abajo, ¿no? Que le vamos a llamar beta, es el mismo que está acá abajo también, beta, porque son ángulos entre paralelas, ¿ya? Así que en este caso tendríamos que el triángulo AED, ¿ya? Ese de ahí es semejante con el triángulo más grande, ¿sí? El triángulo chiquitito es semejante con el triángulo más grande, entonces sería el AED es semejante con el triángulo, bueno, el ángulo en A, que es el mismo, que sería A, ¿cierto? El ángulo en E acá, que mide beta, y que acá mide beta, así que también acá es B. Y el ángulo en D es acá, el que mide alfa, ¿cierto? Y en el grande, el que mide alfa, el segmento C, o sea, perdón, el vértice C, ¿ya? Así que esos dos triángulos son semejantes, ¿ok? ¿Y por qué nos sirve eso? Porque como son semejantes, entonces los lados correspondientes u homólogos son proporcionales, ¿ya? ¿Y cuáles son los lados que son proporcionales? Son los que se oponen al mismo ángulo, ¿ya? Así que aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a establecer la relación de semejanza de la proporcionalidad y para eso necesitamos, bueno, determinar qué vamos a poner acá arriba y qué vamos a poner abajo en la fracción, ¿ya? Entonces arriba, por ejemplo, dado que tenemos la información de los lados que se ponen al ángulo que está en A, vamos a colocar ese de ahí, ¿sí? Vamos a colocar el ángulo que está en A, ¿sí? Porque conocemos esa información, pues, así que la vamos a utilizar. Y además, abajo vamos a colocar lo que nos están preguntando, que sería el segmento AE, ¿sí? Porque como están preguntando eso, lo vamos a tener que colocar. Así que, y ese se opone a alfa, si se fijan, se pone al ángulo en alfa. Ya, así que abajo vamos a colocar alfa, ¿ya? Entonces, en el triángulo, en el AED, en el triángulo pequeño, ¿cuál es el lado que se opone al ángulo en A? El segmento DE, ¿cierto? El que está acá, el que mide 6. Así que arriba colocamos 6. Después, abajo colocamos el que se pone alfa, y el que se pone alfa en el triángulo pequeño es el segmento AE, el que está acá abajo. Y abajo colocamos AE, ¿ya? Después, en el triángulo más grande, en el triángulo ABC, el lado que se pone al ángulo en A es el lado que está acá, ¿cierto? El lado BC que mide 10. Así que arriba colocamos 10. Y abajo colocamos el que se pone alfa. Y el que se pone alfa en el triángulo más grande
es el segmento AB, todo el segmento de abajo. Aquí abajo colocamos AB. ¿Sí? Esto es similar a lo que hicimos en la pregunta anterior. Ok, entonces nosotros queremos conocer cuánto mide el segmento AE, ¿ya? Pero, y además, si se fijan, tenemos la información que AE, según el dibujo, AE mide X más 2, ¿ya? Y el segmento EB mide X, ¿sí? Entonces, bueno, acá podríamos reemplazar AE por X más 2, ¿ya? Pero hay que sacar cuánto vale AB, ¿cierto? Porque no, solamente tenemos cuánto mide EB y AE por separado. Entonces, si se fijan, el segmento AB tiene que ser igual a X más 2 más X, ¿sí? Que sería el segmento AE más el segmento EB, ¿cierto? Esas medidas, ¿ya? Y por lo tanto, AE como mide X más 2 y EB como mide X, según el dibujo, entonces AB, el segmento AB mide 2X más 2. Sí, hay que sumar. X más X 2X y más 2 sería 2X. Ya, así que aquí en AB lo reemplazamos por 2X más 2. ¿Sí? Y bueno, reemplacemos. Entonces nos quedaría 6 sobre X más 2 igual a 10 sobre 2X más 2. ¿Ya? Y ahora hay que resolver la ecuación. ¿Ya? Multiplicando cruzado nos quedaría 6 por 2X más 2 igual a 10 por X más 2. ¿Sí? Bueno, y aquí multiplicándolo en los paréntesis, multiplicamos primero el primer término de la suma y después el segundo, y nos quedaría 6 por 2X sería 2X, más 6 por 2 son 12, después 10 por X es 10X, y 10 por 2 es 20. ¿Sí? Y ahora hay que resolver la ecuación. Por ejemplo, aquí podríamos restar ambos lados por 10X, y restar 10X a ambos lados, y aquí nos quedaría 12X menos 10X, nos quedaría 2X, más 12. Y al lado, bueno, desaparece las 10X, nos quedaría 20. Y acá restando por 12, ambos lados nos quedaría 2X, 20 menos 12 vale 8. ¿Ya? Así que X acá, al dividir por 2, nos quedaría X es igual a 4. ¿Ya? Entonces, aquí, una de las cosas que hay que tener mucho ojo, y este es un error súper común en la PSU, sería llegar y ver, ya, vamos a marcar 4 porque nos dio X. Ya, bueno, primero no aparece. Y nos dice, nos equivocamos, ya, no nos pasa eso. Hay que primero fijarse qué es lo que están preguntando. Lo que nos están preguntando es cuál es la medida del segmento AE. ¿Y cuánto mide el segmento AE? AE mide X más 2. Así que aquí vamos a reemplazar. Ya vamos a reemplazar el valor que encontramos, que sería 4 más 2, que sería 6. Así que el segmento AE mide 6. Por lo tanto, es la alternativa B. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto a la pregunta? Porque antes, bueno, aún no vamos a pasar a la siguiente porque quiero hacer un comentario respecto a esto, pero antes de pasar al comentario quisiera saber si tiene alguna pregunta. Ya. Ok. ¿Qué les quería comentar acá? Es que es súper, pero súper común, ya voy a dibujar acá al lado, porque el dibujo de acá ya está súper rayado. Voy a dejar acá al lado del triángulo. Esto sería como algo así, ¿cierto? Sería A, B, C, 6, 10, X más 2, X. ¿La propiedad funciona igual para todos lados? Sí, la propiedad funciona para todos lados. Yo, por ejemplo, acá, antes de continuar con el dibujo, acá hubiese podido colocar, bueno, aquí ya no se puede, pero porque no hay más triángulos, pero sí, funciona para todos los lados. Pude haber establecido, por ejemplo, la relación, voy a escribir acá, a ver, voy a colocarlo aquí a la derecha. Pude haber establecido la relación, por ejemplo, los lados que se ponen a beta sobre los lados que se ponen a alfa, por ejemplo. ¿Sí? Y hubiésemos llegado a alguna relación, que en este caso no nos sirve, porque no hay información con respecto a los lados que se ponen a beta, si se fijan, porque el lado que se pone a beta acá abajo es el lado AD, ¿cierto? Que no hay información con respecto a eso. Y el lado que se pone al segmento, perdón, al ángulo B en el triángulo más grande es el segmento AC, que tampoco hay información con respecto a eso. Así que por eso no lo utilizamos. ¿Ya? Pero también se puede utilizar esa relación. ¿Ya? No hay problema. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que como dibujaste el triángulo de la izquierda, ¿Sí? si yo hubiera dicho 6 es a x2 como 10 es a 2x más 2, igual hubiera llegado a la misma respuesta, aunque no hubiera hecho semejanza. ¿Pero está mal hacerlo? Lo que pasa es que esa relación que hubiese escrito es la relación de semejanza.
¿No es teorema de Tales? No, pero, o sea, lo que pasa es que, ¿No? bueno, si quieres le puedes llamar tales también. Sí, es lo mismo al final, es semejante, pero sí. Ah, ya, muchas gracias. Ya, bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Que de hecho, gracias por la pregunta, que de hecho eso viene, lo que voy a comentar ahora tenía relación con eso, que algunas personas, y esto es súper común, así que no lo hagan, escriben 6 es a x más 2 como 10 es a x, ¿ya? Y eso está malo, porque la semejanza, o si le dicen teorema de metales, como sea, es sobre segmentos completos, ¿ya? No es sobre pedazos de segmentos, ¿ya? Así que haber escrito 6 sobre x más 2 es a 10, es igual a 10 es a x, eso está malo, ¿ya? Eso está malo y no les va a dar, porque esa relación no está bien, sino no es la relación de semejanza, ¿ya? Y ese error es súper, pero súper común, ¿ya? Así que no lo... Exacto, al hacerlo rápido uno se equivoca y F, así que eso no lo hagan, ¿ya? Tienen que hacer el análisis que hicimos aquí, que es la semejanza de triángulos, y eso es analizar segmentos completos del triángulo, no pedacitos de segmentos, ¿ya? Así que, de hecho, esta pregunta, digamos, el distractor de eso es exactamente eso, porque como en el dibujo uno ve 6 x más 2 10 y x, la idea es eso, que uno se equivoque en eso, escribirlo así para obtener más la respuesta, ¿ya? Porque, ahí voy a decirlo aquí rapidito, ¿qué pasaría si hiciéramos eso? Vamos a ver si está la alternativa, ¿ya? Aquí obviamente está malo, ya lo estoy haciendo solamente para ver si es que está la alternativa. Sería 6x igual a 10x más 20, y pasan para... Ah, de hecho no nos da, pues, ¿no? 6x, no, ¿por qué puse acá 10x más 20 está bien? Entonces, está bien, ¿no? Sí. 6x sería 4x, claro, y les daría menos 20 y les daría menos 5, y eso no tiene ningún sentido, así que esto de acá no lo hagan, ¿ya? Ya, sí, eso está malo y no lo hagan. Solamente lo hice para que vieran que da algo que puede ser que, por ejemplo, aquí si se fijan daba menos 5, ¿ya? Y, a ver, sí, bueno, claro, da menos 5. Y uno dice, dicho, ya da 5, ¿ya? Pero eso está malo, ya no lo hagan. Eso de ahí no lo hagan. Lo que tienen que hacer es la semejanza de triángulos, que es lo que escribí acá. Claro, es exactamente algo inviable. Pero claro, igual, una vez dice como, ya es el signo nomás, ya la alternativa. Y bueno, está mala, ¿ya? Entonces ahora pasemos a la siguiente. Ah, no, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso antes de pasar a la siguiente, pero igual lo voy a colocar acá por si quieren leerlo. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿O lo que quieran decir? Vamos a hacer un pequeño descanso para pasar a la siguiente sección. Yo quiero pedir tu opinión sobre un tema. Lo que pasa es que mi problema en matemática es que yo veo los ejercicios y lo puedo hacer. O sea, no lo puedo hacer. Me refiero a que veo los ejercicios y comprendo cómo se hacen y cómo se llega al resultado, pero cuando yo me enfrento a un ensayo o a un ejercicio que es idéntico, no puedo razonar. Por ejemplo, todo lo que tú me mostraste, yo llegaría hasta como ya. Llegaría hasta sacar los que son semejantes, sacaría los ángulos y ya, hasta ahí me quedaría. No sé cómo lo haces tú, así como para cachar. ¿Cómo hacerlo? Porque yo de verdad que no razono en esa parte, como que no se me da. Mira, yo creo que eso es una habilidad que se adquiere al ejercitar, solamente al ejercitar mucho, 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 mucho. Porque, por ejemplo, si yo esto antes no los viera, o sea, antes no los preparara, no sería como que yo llegara y me saliera todo de una. O sea, hay muchas veces que uno está haciéndolo y escribe cosas que no sirven, que pueden estar buenas, y no sirven o no sabe cómo seguir, ¿sí? Y por eso esto yo los preparo, porque para saber cómo hacerlo, ¿ya? Entonces no es como que yo lo haga, que cualquier pregunta que me pongan, yo voy a saber hacerla al tiro, ya no pasa así. Pero esa habilidad de como poder seguir, dar como ese siguiente paso para continuar el ejercicio, que sería como la pregunta que hiciste tú, creo que se desarrolla solamente con mucha ejercitación, ¿sí? Porque, y otra cosa, que, por ejemplo, que tiene que ver con eso, que cuando uno hace ensayos, ya uno los revisa y dice, ya tengo tantas buenas, tanto puntaje, y ahí no se queda. Pero no, para como cerrar el ciclo de aprendizaje, hay que revisarla en el ensayo. ¿Y a qué me refiero con eso? Si una pregunta está mala, o no la respondiste porque no sabías, o no sé, hay que ver por qué está mala o por qué no sabías, ¿ya? Y que tiene relación con lo que preguntas tú, ¿por qué? Porque uno dice, ya se aprende a través de los errores, y así es cierto, pero uno además al revisar lo que tuviste malo, vas a aprender de eso, ¿ya? Y uno puede ver cómo se puede hacer para poder repetirlo después, ¿ya? Y como uno lo repite después, ensayando mucho, haciendo mucho ejercicio. ¿Ya? Yo creo que esa es la clave, hacer mucho, mucho ejercicio. ¿Ya? Porque con el entrenamiento uno empieza a adquirir esa práctica de que
quizá uno llega hasta cierto punto y después no sabe qué hacer, pero si uno ya vio varias veces lo mismo, uno empieza de a poco a dar ese siguiente paso. Sí, por ejemplo, pasa que igual uno hace tanto ejercicio que después uno ve el ejercicio y lo hace como mecánicamente, como por Claro, inercia, y uno después ve y dice, ¿cómo lo hice? Y uno lo ve y lo hace así como de una forma que ni, como muy mecánico. Esa es la verdad de la prueba, es muy mecánico, no es como que te mira si uno es un genio en matemáticas, claro, no, es no, como una constancia nomás. exactamente, yo creo que eso, es ejercitar, 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 ejercitar. Y por eso si están contra el tiempo o hay cosas que no saben, yo lo que haría sería como organizar las cosas y ver qué es lo que se pregunta más y atacar eso para asegurar esas cosas. Ya, ¿algún otro comentario antes de continuar? Preguntan más funciones, sí, preguntan hartos sobre funciones. De hecho, bueno, spoiler, porque lo quería mencionar al final, pero tengo un formulario, una encuesta súper cortita que se las quiero compartir al final, porque quiero seguir haciendo estas como sesiones abiertas de consulta, o sea, de resolución de problemas, ¿ya? Y una de esas preguntas, son como 4 preguntas muy cortitos, es como, ¿qué les gustaría para la próxima sesión? Así que puede ser la otra semana o yo creo que en 2 más. No sé si funciones o probabilidades, no sé, ¿ya? Pero eso, sí, se los voy a compartir al final y si me pudieran ayudar respondiendo eso, bueno, sería bien para mí y para ustedes porque también podría saber como qué es lo que les cuesta más. ¿Sí? ¿Por qué? Esta respuesta es para Valentina Augusto. ¿En serio que...? A ver, es que yo salí ¿cuándo salí del colegio? Salí el 2012. Oye, pero no des mis datos personales, voy a eliminarte del grupo. No, mentira. No voy a comentar nada, bueno, si quieres después hablamos, pero no voy a comentar nada porque si no va a quedar grabado. Ya. No, ahora me concentré, ya. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de geometría analítica, ¿ya? Y de hecho, no sé si vieron el último post que subí día, que era como un recordatorio, que iba apuntando a esta pregunta, ya que es sobre distancia entre puntos en el plano cartesiano, ¿ya? Esta pregunta es del año 2018, ¿ya? Y es la pregunta 40, ¿ya? Y me parece que la escribí tal cual, ¿ya? Bueno, la pregunta dice, considere los puntos P, X, Y, Q menos X, menos Y, y O, que es el origen porque es 0, 0, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? ¿Ya? Si la primera dice, la distancia entre P y Q es 0. Bueno, para saber si es verdadera o falsa, lo que vamos a hacer es exactamente calcular la distancia entre P y Q, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Bueno, si nosotros queremos calcular la distancia, voy a escribirla acá arriba, la distancia entre los puntos con coordenadas A, B y C, D, ¿ya? Esa distancia primero es la diferencia de las primeras coordenadas al cuadrado, en este caso sería A menos C al cuadrado, ¿ya? Más el cuadrado de la diferencia de las segundas coordenadas, que en este caso sería B y D, entonces sería B menos D, ¿ya? Y eso en raíz. ¿Sí? Entonces sería la raíz de la suma de qué cosas sería la diferencia de las X al cuadrado, la primera coordenada, más el cuadrado de la diferencia de las y, que son las segundas coordenadas, ¿ya? Y aquí pueden escribir a menos c al cuadrado o c menos a al cuadrado, ¿ya? Pueden ser cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque como está al cuadrado, bueno, a menos c al cuadrado es lo mismo que c menos a al cuadrado, ¿ok? Y lo mismo acá con b menos b. Ok, entonces calculemos la distancia entre p y q. La distancia entre p y q, en este caso sería la raíz de las primeras coordenadas, la diferencia al cuadrado de las primeras coordenadas. Entonces sería x, la primera, menos la primera coordenada del segundo punto, que es menos x, así que la vamos a poner aquí en paréntesis, al cuadrado, más el cuadrado de la diferencia de las segundas coordenadas, que sería acá sería y, menos la segunda coordenada, que sería menos y, ¿ya? Y eso al cuadrado. Y todo en raíz, ¿ya? Entonces, el primer término sería x menos menos x, que es x más x, ¿sí? O sea, es 2x. Después, la segunda es y menos menos y, que sería y más y, o sea, sería 2 veces y, ¿ya? Así que esto quedaría 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y todo es en raíz. ¿Sí?
Súper. Entonces, bueno, ahora desarrollamos. 2x al cuadrado sería 2 al cuadrado, que es 4, por x al cuadrado, más 2 al cuadrado, que es 4, por y al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, nos están preguntando si es que eso es 0. La pregunta es, ¿esto vale siempre 0? Y si alguien responde, sería bien. Esto es lo que calculamos acá, que la distancia entre P y Q es siempre 0, calculando esto de acá. ¿No? ¿Nadie? ¿Será que...? No, ¿cierto? No es 0. No puede ser siempre 0 porque, por ejemplo, no sé, supongamos, si x valiera 1 e y valdría 1, esto ya sería distinto a 0 al tiro, ¿ya? Así que no es siempre 0, ¿ya? Y acá nos están preguntando por siempre verdaderas, así que esta no. O sea, aquí no es siempre verdadera. ¿Ya? ¿Y cuándo es verdadera? Por ejemplo, cuando x e y valen las dos 0, ¿ya? Esta distancia vale 0 cuando los dos valen 0. Y de hecho, si x y valen 0, sería el punto 0, 0, y sería el p sería 0, 0, y el q también sería 0, 0, ¿ya? Así que la primera no es verdadera. Y vamos a descartar la alternativa A y la D, ¿ya? Ok, ahora veamos la segunda. Voy a hacerla acá arriba porque va a necesitar un dibujo. La número 2 dice, los puntos P y Q, no, P, Q y O son colineales. ¿Qué significa que sean colineales? Es que pasen por una misma recta. Pasan por la misma recta. Ya, eso significa que sean colineales, que pasen por una misma recta. Entonces vamos a hacer aquí un dibujito para orientarnos. Bueno, el punto O estaría acá abajo, ¿ya? El punto X, Y, no sabemos qué signo tienen, podría estar en cualquier lado ¿cómo se llama? Del plano, pero lo vamos a dibujar acá arriba, ya solamente para tener una referencia, ¿ya? X, Y. Ya, no necesariamente está ahí, puede estar en cualquier lado porque no sabemos si X positivo, si negativo, nada, pero es para tener una referencia. ¿Ya? Si se fijan, el punto Q es el simétrico, ¿ya? Que sería, bueno, que mide menos X acá, ¿cierto? Que sería menos X aquí, y menos Y, ¿ya? Bueno, en el dibujo, ¿sí? Porque podría estar en otro lado dependiendo de los signos y todo, pero es solamente una referencia, como dije, ¿ya? Sería eso. Entonces, significaría que si es que fuesen colineales, pasarían por la misma recta, ¿ya? O sea, que pasarían por la recta que pasa por acá, ¿ya? Bueno, aquí no parece recta, pero es una recta, ¿ya? Eso es. A ver si lo puedo dibujar de otro color. A ver. Vamos a intentar que quede como una recta. Bueno, de la medio, ya no importa. ¿Qué está usando? Ok, entonces, ¿cómo determinamos si es que estos puntos son colineales? Lo que podemos hacer, por ejemplo, es calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y ver si el tercero pertenece a ese. ¿Sí? Porque si pasa eso es porque pasan lo mismo por una recta. ¿Sí? Porque entre dos puntos solamente hay una recta. Ya pasa solo una recta. Ok, entonces, por ejemplo, calculemos la recta que pasa por los puntos X, Y y el punto 0, 0. ¿Ya? La pendiente, ¿cómo se calcula? Es delta Y, que sería la diferencia entre la segunda coordenada, o sea, sería Y menos 0 partido en X menos 0. ¿Sí? O sea que la pendiente es Y menos X, ¿ya? Y pasa por el 0, 0, ¿ya? Así que aquí en mayúscula voy a colocar las variables de la ecuación, ¿ya? Porque si se fijan acá, Y y X son números fijos, ¿ya? Esto de aquí son números, ya no son variables. O sea, son variables porque no sabemos qué son, pero son fijos para la recta, ¿sí? Porque dado un punto fijo, calculamos la recta. Así que aquí en mayúscula voy a colocar las variables. Entonces la pendiente sería Y partido en X, por X, y el N vale 0. Sí, vale 0 porque pasa por el punto 0, 0. Así que el coeficiente de posición es 0. ¿Ya? Así que esa es la ecuación de la recta que pasa por los puntos X, X, Y y el 0, 0. Ahora la pregunta es si es que el punto menos X, menos Y pertenece a esa recta. Bueno, ¿y cómo sabemos si un punto pertenece a una recta? Para saber eso hay que evaluar en la ecuación, ¿ya? Y si el punto satisface la ecuación, significa que pertenece a la recta, ¿ya? Entonces, evaluemos. Entonces nos quedaría, reemplazando Y mayúscula por la segunda coordenada, sería menos Y igual a Y partido en X por menos X, ¿ya? Y si se fijan acá, podemos sacar los signos. Y, bueno, aquí despejando por X nos quedaría Y igual a Y, ¿ya? Entonces sí, ¿ya? Bueno, acá hay un detalle que lo quiero mencionar después, pero la respuesta es sí, ¿cierto? Como este punto satisface la ecuación,
entonces pertenece a la recta. Así que los 3 puntos pertenecen a la misma recta y por lo tanto son colineales. Y bueno, como habían colocado acá, es verdadera y son colineales, ¿ya? ¿Cuál es el detalle que yo les quería mencionar acá? Es que, ¿qué pasa si x, pues, ¿qué pasa si x es 0? No podríamos dividir acá abajo por x, ¿ya? Pero si x vale 0, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría el dibujo? Ya estoy suponiendo aquí que x no vale 0, ¿ya? Pero ¿qué pasa si x vale 0? ¿Ya? Porque si vale 0 no podemos dividir acá abajo, ¿ya? Si valiera 0, ¿cómo nos quedaría el dibujo? Lo voy a hacer acá abajo. A ver, no voy a hacer acá al lado, mejor porque abajo voy a necesitar para el lado. Entonces, si x vale 0, el punto P sería 0, y, ¿cierto? O sea, estaría acá arriba, ¿sí? Y acá. Bueno, el 0, 0 continúa siendo el mismo. Y el punto Q sería menos 0, que es 0, menos i, o sea, estaría acá abajo. ¿Ya? Así que los puntos igual quedarían, pero quedarían en el eje Y. ¿Ya? Igual serían colineales, y de hecho la recta que pasa por ellos es la recta, el eje Y. ¿Ya? Así que incluso si vale 0, son colineales, y si no vale 0 el x, podemos calcular la ecuación que sería esta de acá. ¿Ya? Así que en cualquier caso sí son colineales. Ok, entonces descartamos la alternativa C porque no es solamente 3. Sí, de hecho, eso es lo otro que quería comentar. El punto x, y y el punto menos x, menos y son colineales, bueno, y el punto del origen también, porque la imagen de x, y haciendo una rotación de 180 grados es menos x, menos y, y sabemos que eso determina puntos colineales, ¿ya? Así que también es válido, sí, es súper bien. Sí, también puede ser así, se puede argumentar. ¿Ya? Bueno, entonces la 2 es, y veamos si es que es la 3. Entonces hay que, la distancia entre P y O es la misma que la distancia entre Q y O. ¿Ya? Entonces vamos a calcular para la 3. Entonces vamos a calcular la distancia entre P y O. ¿Ya? Así lo denoto, distancia entre P y O. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, habría que calcular la diferencia, el cuadrado de las diferencias, ¿sí? Entonces, sería la raíz del el cuadrado de la diferencia de las primeras componentes, que sería x menos 0, ¿cierto? Sería x menos 0 al cuadrado, más la segunda componente sería y y 0. Entonces sería y menos 0 al cuadrado. ¿Ya? X menos 0 es x, y y menos 0 es y. Así que aquí nos quedaría simplemente la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Tenemos ahora la distancia entre Q y O. Entonces sería lo mismo, sería la raíz de la diferencia de las primeras componentes al cuadrado. Entonces sería menos x menos 0 al cuadrado más la segunda componente sería menos y menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, menos x menos 0 es menos x, ¿ya? Y el cuadrado de un número negativo es lo mismo que el cuadrado del número con el signo opuesto. ¿Ya? Entonces aquí nos quedaría x cuadrado más, bueno, acá lo mismo, sería menos y al cuadrado, que es exactamente igual a y al cuadrado. ¿Ya? Y si se fijan entonces, las dos distancias son iguales, ¿sí? Nos queda x cuadrado más y cuadrado en raíz cuadrada. Así que también es siempre verdadera. Así que es la alternativa E. ¿Alguna consulta? Súper.